Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros. Y esta mañana les vamos a dar a conocer algo más sobre lo que son tipos de hormigones. El grupo está integrado por Alexander Guaigua, Joseph Isa y Robbie Morjo, y quien les habla, Marlon de Linchana. Tipos de hormigones. En la construcción moderna, la capacidad de personalización de los proyectos en la mayor medida posible es un valor diferenciador y una gran garantía de calidad del resultado final. Existen multitud de tipos de hormigón en función de sus aplicaciones, propiedades técnicas, estéticas, métodos constructivos o su durabilidad, entre otros aspectos. Hormigón de alta resistencia. Se trata de un tipo de hormigón mucho más resistente que el hormigón convencional en la relación a sus propiedades mecánicas y con mayor durabilidad frente a las agregaciones químicas. Su uso está muy extendido en la fabricación de estructuras de obra civil, ya que puede alcanzar una resistencia superior a 70 megapascales. Composición del hormigón de alta resistencia. Para lograr las propiedades altamente resistentes y extraordinarias de este tipo de mezcla, se agrega una variedad de aditivos y materiales que hacen que se obtengan estas resistencias bastante elevadas. Entre estos añadidos se encuentran los siguientes. En cuanto a los áridos utilizados, los mismos tienen que librarse del machacamiento de las piedras de resistencia alta, que son similares a las que poseerá el hormigón. Estas deben estar libres de impurezas. Los aditivos. La clave para lograr esta resistencia son los superplastificantes, los cuales son indispensables en la composición de los hormigones de alta resistencia. Sin embargo, no pueden ser mayor al 1.5% en relación con el peso del cemento. Dichos aditivos cumplen el objetivo principal de proporcionar una adecuada manejabilidad en el hormigón. Las adiciones. En el caso de las adiciones pueden ser de dos clases, entre ellas el humo del sílice, el cual es un subproducto resultante de la elaboración del silicio, que tiene una densidad de 2.2 kilogramos y una delicadeza que ronda el 0.01 y ciertas micras de diámetro. También están las cenizas volantes, las cuales se obtienen de la incineración del carbono, que se pulveriza en las centrales. Son partículas redondas y tienen un diámetro de 1 a 150 micras con superficie de 500 centímetros cuadrados. Uso del hormigón de alta resistencia. En el mercado de la construcción se utiliza bastante el hormigón de alta resistencia para ser aplicado en estructuras específicas, tales como edificaciones. Utilizar el hormigón de alta resistencia en edificios está justificado por su gran durabilidad, reduciendo el volumen de columnas y pilares, además ahorrando el nivel de acero. Puentes. Se usa bastante este tipo de infraestructura debido a que requieren de resistencia extraordinaria por la magnitud de la obra. Condiciones perjudiciales de exploración de la edificación. Este uso aplica en obras de gran envergadura, entre ellas las construcciones marítimas o plantas de tratamiento de aguas residuales. Hormigón ligero. El hormigón ligero está hecho con un agregado liviano producido en hornos rotativos. Estos resuelven problemas de peso y durabilidad en edificios. Este tipo de mezcla tiene resistencias comparables al peso normal, pero actual es de un 25 a un 35% más ligero. Características del hormigón. El amasado liviano estructural ofrece flexibilidad de diseño y ahorros de costos sustanciales al proporcionar menos carga muerta, respuesta estructural sísmica mejorada, vanos más largos, además de las mejores clasificaciones de incendios, secciones más delgadas, menor altura de piso
miembros estructurales de menor tamaño, menos acero de refuerzo y menos costo de cimentación. Los elementos prefabricados de hormigón ligero han reducido los costos de transporte y colocación, con excelente rendimiento de durabilidad. Uso del hormigón ligero. El hormigón ligero se ha utilizado de varias formas para construir puentes nuevos o reparar o ensanchar puentes viejos, para añadir pisos adicionales a edificios existentes, así como para reducir la cantidad de mezcla y acero de refuerzo necesario en edificios nuevos. Además, para el aislamiento térmico en cubiertas, tuberías de agua aislantes, construcciones de tabiques y muros de paneles en estructuras de marco, confinación de ladrillos para recibir clavos de carpintería, principalmente en construcciones tipo doméstica, aislamiento general de muros y superficies revocadas para muros exteriores de casas pequeñas. El hormigón autocompactante. La principal propiedad de este tipo de hormigón es que no necesita compactación, es decir, no requiere hacer el vibrado del hormigón recién vertido. Las características son: el hormigón autocompactante se obtiene mediante la adición de aditivos superplastificantes. También es capaz de fluir por el interior del encofrado de forma natural sin que exista segregación ni bloqueos y consiga compactarse por la acción de su propio peso. También que las propiedades del hormigón lo hacen interesante para cualquier construcción, aunque uno de sus principales usos es la fabricación de piezas con formas complicadas. Otra forma de empleo es en la construcción de infraestructura, donde las labores de compactación son complicadas. Los pasos para la aplicación del hormigón autocompactado son los siguientes. Primero, la mezcla de los componentes. La mezcla de los componentes puede realizarse en planta amasadora o bien en la propia cuba del camión en caso de las plantas dosificadoras. El transporte puede realizarse por camiones cuba o por bombas de hormigón. Tercero, puesta en obra. El hormigón autocompactante tiene que ser bombeado, ya que se puede producir disgregación al utilizar cubilotes debido a la caída en altura. Cuarto, compactación. El hormigón autocompactante se coloca sin vibración y es capaz de atravesar las más densas armaduras sin bloquear el árido grueso y conseguir un acabado perfecto. Quinto, el curado. Deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos hormigonados desde el primer momento de su colocación y prolongado aproximadamente unos 7 días. Sexto, el desencofrado. Los diferentes moldes o encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, siempre que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Hormigón reforzado con fibras. Se consigue mediante la incorporación de fibras a la mezcla de hormigón, consiguiendo un producto final más homogéneo, con mayor resistencia en esfuerzos de atracción y mejores propiedades frente a la fatiga. Existen tres tipos. El primero, fibras de acero. Son pequeños alambres de acero que se mezclan en el cemento, la arena y la piedra de hormigón. Fibras poliméricas, perdón. La fibra de nylon se introduce en la masa de hormigón para aumentar su resistencia o el control de la fisuración durante el fraguado. Fibras de vidrio. Estas fibras se proyectan sobre una base mortero en varias capas, cuyo material presenta un adecuado módulo de elasticidad y resistencia. Las aplicaciones del hormigón reforzado con fibras son las siguientes. Primero, se utilizan en el sostenimiento de obras subterráneas como los túneles. 2. Se emplea en piezas prefabricadas como paneles para cerramientos y muros. 3. Se usa en soleras y pavimentos. Y 4. Se usa en construcciones con un ambiente agresivo, por ejemplo, a orillas del mar. Ahora hablaremos sobre el hormigón proyectado, también conocido como concreto lanzado. Este viene siendo un método de aplicación de hormigón que implica proyectar o lanzar a alta velocidad una mezcla de cemento, de agregados, aguas y a veces aditivos sobre una superficie utilizando equipos especiales. Este método se utiliza comúnmente en la construcción para revestir estructuras, especialmente paredes verticales o superficies inclinadas. El proceso consiste en usar una máquina de proyección
Esta combina los materiales en seco y con agua, justo antes de ser expulsado a altas velocidades mediante aire comprimido. Para dicho método necesitamos de las herramientas que son específicas acerca de la máquina de proyección. Este es un dispositivo que nos ayuda a la mezcla y la proyección de la mezcla del hormigón a alta velocidad sobre la superficie a revestir. Luego necesitaremos boquillas especiales. Esta nos permite dirigir y controlar la proyección del hormigón sobre la superficie. También necesitaremos de un equipo de compresión de aire. Este nos suministrará el aire a alta presión necesario para poder lanzar la mezcla del hormigón a través de la boquilla. También necesitaremos sistema de mezcla y suministros, que es para... este equipo nos ayuda a preparar la mezcla del hormigón y suministrar la máquina al proyector. El comportamiento del hormigón proyectado viene siendo una capacidad de adherirse a la superficie, que es fundamental para garantizar su resistencia y durabilidad. La velocidad y la técnica de dicha proyección también es fundamental porque esto influye en la compactación y la resistencia de final del hormigón. Esto es adecuado para la mezcla, ya que el proceso de curado son esenciales para poder lograr la resistencia estructural deseada. Hablando de dosificaciones, necesitaremos un rango de 300 a 500 kilogramos metros cúbicos de cemento. Lo que es arena y grava necesitaremos de 1,2 o un 4 respectivamente de lo que vayamos a utilizar. Y la cantidad de agua viene siendo entre 0,4 y 0,6 litros por cada kilogramo de cemento que se vaya a utilizar. Y ahora hablaremos del hormigón drenante, o también conocido como hormigón poroso. Hormigón de uso no estructural. Esta categoría de hormigón sirve para realizar funciones de protección sobre el hormigón que sí cumple una función estructural. En este apartado tenemos el hormigón de limpieza, como vemos en la fotografía, y un hormigón no estructural que en su mayoría es de relleno. Hormigón de limpieza, HL para abreviar. Se trata de un hormigón destinado a formar una capa situada entre el terreno y los cimientos de hormigón. Su principal objetivo es evitar la contaminación del hormigón estructural, así como evitar su desecación durante las primeras horas de su vertido en la obra. En Ecuador lo conocemos como hormigón de replantillo. ¿Cómo se lo prepara? El hormigón de limpieza se prepara con cemento común. La dosificación mínima del hormigón de limpieza es de 150 kilogramos por cada metro cúbico del material. Esta dosificación es menor en este sentido, ya que como hemos adelantado anteriormente, este tipo de hormigón no se enfrenta a ningún tipo de exigencia estructural, como sí ocurre con otros materiales empleados en la construcción. Con respecto al uso de aditivos, se deberá emplear aditivos reductores de agua, esto debido a que los hormigones no estructurales son pobres en cemento. Aquí tenemos en la fotografía cómo se ha utilizado el hormigón de replantillo antes de establecer la estructura, que sería en este caso una losa de cimentación. Hormigón no estructural, HNE para abreviar. Hablamos de hormigones no estructurales cuando están destinados a conformar piezas con formas determinadas, tales como bordillos en la primera imagen, aceras, y también se emplean en el hormigón como relleno para rellenar el asunto de las zapatas. ¿Cómo se compone? Se compone de los mismos ingredientes que un hormigón tradicional, con la excepción de que puede emplearse hasta el 100% de árido grueso, precedente del reciclado. Hormigón antibacteriano. Este tipo de hormigón se consigue mediante un aditivo o fibras biocidas que impiden el desarrollo de microorganismos en su superficie. De esta manera se vuelve atractivo para su uso en hospitales, piscinas, granjas de animales, mataderos, donde la higiene es un factor que hay que tener en cuenta. ¿Cómo funciona? Estas fibras denominadas biocidas tienen la función... ¿Cómo funciona? Estas fibras denominadas biocidas tienen la misma función que un agente germinicida, pero adicionalmente trabajan con beneficios propios de los pavimentos de hormigón como fibras. También cuentan con elevada resistencia a los impactos, durabilidad, impermeabilidad y disminución de la fisuración. Aquí tenemos las distintas fuentes que hemos utilizado para investigar todo el tema de los hormigones. Muchas gracias.